vamos a hablar acerca de los estudios exploratorios, los cuales históricamente podemos enmarcarlos a partir de los estudios de Sigmund Freud, el cual surgió estudiando la influencia de las dificultades sexuales con respecto a la histeria. Por su parte, Iván Pavlov podemos reconocerlo como uno de los promotores de los estudios exploratorios cuando estudió los reflejos condicionados, sus causas y sus efectos. A su vez, también en el devenir histórico encontramos estudios que se realizaron a partir de los atentados de las Torres Gemelas por parte de la empresa Western Electric. En este sentido, los estudios exploratorios sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos. Además, para investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área. Asimismo, para identificar conceptos o variables premisorios. Establecer además prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones verificables que permitan realizar nuevos estudios. Por su parte, Hurtado lo define como aquellos estudios que consisten en indagar acerca de un fenómeno poco conocido, sobre lo cual hay poca información o no se han realizado investigaciones anteriores, con el fin de poder explorar la situación y poder conocerlo a profundidad. Tiene como características que todos parten de una pregunta y una situación general que es desconocida. Además, para poder comprenderlo, acuden a múltiples fuentes. Esto, con relación a acudir a múltiples fuentes, permiten poder conocer cómo ha sido tratado esa situación problemática en otros ámbitos de estudio y en otras esferas geográficas. Esto le va a permitir al investigador poder aproximarse y poder además conocer un poco más cómo ha sido abordado este fenómeno. Además, utiliza registros anecdóticos y entrevistas. Concluye con preguntas de investigación delimitadas, precisas y jerarquizadas, producto de la reflexión de ese devenir de describir el objeto de estudio. Sin embargo, se diferencia bastante de los estudios descriptivos por cuanto que no utiliza procesos sistemáticos a la hora de procesar la información, como ya se hablará más adelante. Por último, sirven como punto de partida para investigaciones posteriores, incluso para investigaciones descriptivas que permitan ampliar el conocimiento. En el proceso de investigación explorativa podemos encontrar dos elementos que son de suma importancia. Entre ellos podemos mencionar que es la identificación del problema, uno de ellos, donde Nagel y Simon describen que la identificación de un problema es en el cual un individuo desea hacer algo, pero desconoce el curso de las acciones necesarias para poder lograrlo como tal. No es menos cierto que otros autores también manifiestan que identificar el problema es determinar cuáles son las necesidades que esa comunidad, sector o población o objeto de estudio desean resolver. Es una posible solución a algún problema. Otro de los puntos dentro de este proceso de investigación es establecer la hipótesis. No es menos cierto que una hipótesis bien formulada es la que se encarga de encauzar la investigación a tal efecto. No es por ello que Hyman, para el año 1974, aclara cuáles son, que al definir una hipótesis podemos aclarar cuáles son las variables que han de analizarse y la relación que debe existir dentro de ella. Además, permite derivar los objetivos del estudio, constituyéndose en las bases del procedimiento de la investigación. Determinación del objetivo que se persigue. Dentro de esta determinación de objetivos hay que saber que uno debe estar conectados o enlazados con otro. Dentro de ellas podemos encontrar el propósito de la investigación. Debemos darle la utilidad, debemos definir cuál es la utilidad, el método, la relación con otros estudios, la amplitud de la investigación y, si nos damos cuenta, según el de forma privatista, todo lo enlaza uno con el otro. Cuando hablamos de la elección de la muestra hay que considerar que todo va a depender del investigador, puesto que el investigador comienza a explorar diferentes sujetos que pueden o no tener información. Hay que resaltar que en el tipo de investigación explorativa no existen antecedentes, es decir, el investigador ubica la información donde él cree que sea necesaria. Es por ello que otro de los segundos ítems que hace mención es el criterio del investigador. Todo va a depender de él
puesto que donde él considere tal información, allí él va a buscarla. Otro de los puntos, y es uno de los elementos como que algo más difícil, donde hace referencia a que la población no es probabilística, puesto que obviamente todo va a surgir del criterio que tenga el investigador para ese punto de partida o esa investigación. Recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos que podemos conseguir es la encuesta, que es el contacto con las unidades de observación. Las entrevistas, existen varios tipos de entrevistas, entre ellas la sistémica, que se trabaja con preguntas abiertas en un orden preestablecido, adquiriendo características de conversación. Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista. La entrevista estructurada se basa en una serie de preguntas predeterminadas y variables que deben responder todas las personas. La focalizada se describe Kiske y Kendall como la principal función de este tipo de entrevistas es centrar la atención en el entrevistado sobre la experiencia concreta que se requiere abordar. Y la entrevista simultánea no requiere la realización de ningún tipo de guión previo, por lo que el investigador se guía por los temas o ámbitos informativos en los que quiere obtener información. La observación no experimental es el conocimiento del comportamiento de exploración. La observación experimental es donde se elaboran los datos y el análisis documental es la revisión de los datos o las fuentes secundarias. Dentro de los instrumentos de recolección de información podemos encontrar la observación, la encuesta, la ficha de registros y el cuestionario. La guía de observación de campo es un documento que permite encauzar la acción de observar ciertos fenómenos. La hoja o ficha de registro de datos de observación son los formatos preimpresos que facilitan el registro de la organización de cualquier tipo de datos. Las hojas de encuesta es una técnica para obtener información de una muestra de la población objeto. Ficha de registro de datos o guía de análisis de documentos. Esta técnica permite obtener información tomando una muestra de la población objetivo. El cuestionario es una técnica que obtiene información a través de preguntas en forma personal, directa y verbal. La etapa de interpretación consiste en el análisis de los datos, que se puede hacer mediante los programas computacionales SPS, Minitab, SAS o SAS. Son todos programas computarizados desarrollados en varias universidades. El análisis se realiza tomando en cuenta los niveles de medición de las variables y mediante la estadística. Puede ser por inferencia o descriptiva. Por inferencia, estima parámetros y prueba hipótesis. Se basa en la distribución muestral. Y descriptiva utiliza la distribución de frecuencias, medida de tendencia central, medidas de variabilidad, gráficas y puntuaciones Z. La etapa hermenéutica tiene varias fases, dentro de las cuales se pueden mencionar seleccionar el programa estadístico para el análisis de datos. Luego se ejecuta el programa. Una vez ejecutado el programa, se exploran los datos analizados y visualizados por la variable de estudio. Luego se evalúa la confiabilidad y validez de los datos. Luego se hace el análisis estadístico descriptivo de cada una de las variables. El sexto paso sería el análisis estadístico diferencial respecto a la hipótesis. Luego el análisis adicional y por último se preparan los resultados para ser presentados. La etapa de interpretación inicia con el análisis de los datos mediante programas computacionales. SPSS, que es un paquete estadístico para las ciencias sociales desarrollado en la Universidad de Chicago. Es uno de los más usados. Contiene dos partes que se denominan vista de variables y vista de datos. El Minitab es un paquete de bajo costo, incluye un número de pruebas estadísticas y cuenta con un tutorial para aprender a utilizarlo. La práctica es muy sencilla para manejar.
es un sistema de análisis estadístico que fue diseñado en la Universidad de Carolina del Norte y es un paquete muy completo. El STATIS es un software desarrollado que incluye análisis variada más elementales para comenzar a practicar y comprender las pruebas básicas. El análisis se realiza tomando en cuenta los niveles de medición de la variable y mediante la estadística. Puede ser por inferencia o descriptiva. Por inferencia, estima parámetros y prueba hipótesis. Se basa en la distribución muestral. Y la descriptiva se refiere a la distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad y gráficas y puntuaciones Z. Muchas gracias por su atención.